A las 3:47 de la mañana, hora del este, el 8 de febrero, un petrolero con bandera de Liberia llamado Morning Tide hizo algo que para la mayoría pasaría desapercibido, pero que en realidad es una señal poderosa de lo que está ocurriendo en el mundo. Ese barco transportaba 2 millones de barriles de petróleo crudo desde Arabia Saudita hacia Róterdam, y su ruta normal estaba planificada para cruzar por el Canal de Suez, recortando aproximadamente 2 semanas de viaje rumbo a Europa. Sin embargo, esa madrugada todo cambió. El capitán recibió nuevas órdenes: girar hacia el sur, abandonar la ruta habitual y navegar alrededor de todo el continente africano. Eso significaba añadir 14 días extra y asumir 1,8 millones de dólares adicionales solo en combustible. ¿La razón? Un misil lanzado 6 horas antes desde la costa de Yemen no impactó su objetivo. Otro petrolero a 3 millas. Pero el mensaje fue clarísimo. El Mar Rojo ya no es seguro. Y lo que pasó con el Morning Tide no fue un caso aislado, ni un episodio raro, ni una coincidencia. En los últimos 4 meses, este tipo de desvíos se volvió rutina. Y lo más inquietante es que la mayoría de las personas en Occidente no tiene idea de que esto está pasando en tiempo real. Pero aquí está lo importante. Cuando un petrolero añade 2 semanas a su viaje, cuando quema casi 2 millones de dólares extra en combustible, cuando las aseguradoras triplican sus primas para barcos que atraviesan ciertas aguas, esos costos no desaparecen ni se evaporan por arte de magia. Se trasladan a las refinerías, a los distribuidores, a la cadena de suministro y terminan llegando al último eslabón, tú. Por eso, el precio promedio nacional de la gasolina en Estados Unidos ronda los $3,47 por galón. Y ese valor ya incluye alrededor de 35 centavos por galón en costos adicionales vinculados a las disrupciones del Mar Rojo. Y el problema no es solo que esté ocurriendo, sino que se está acelerando. En enero, 43 embarcaciones comerciales fueron atacadas o desviadas de sus rutas planificadas en esa zona. En diciembre habían sido 28. Y en noviembre apenas 11. La tendencia es clara. Esto no mejora, empeora. Mucha gente escucha problemas en el transporte marítimo y piensa que es una molestia temporal, que los precios subirán un poco, que pronto se normalizará, pero esa lectura ya no aplica, porque lo que está pasando en Medio Oriente no es una incomodidad pasajera. Es la fase inicial de un cambio estructural en el flujo global del petróleo. Si las tendencias actuales se mantienen, en los próximos 6 a 12 meses podríamos ver el crudo alcanzar los $150 por barril y la gasolina en Estados Unidos superar los $6 por galón. Y no por un huracán, ni por una explosión en una refinería, ni por un problema aleatorio de cadena de suministro, sino por algo mucho más profundo. Los grandes productores de Medio Oriente están cambiando de forma fundamental a quién le venden y cómo le venden. Aquí es donde mucha gente se confunde, porque dicen, ¿y qué? Estados Unidos produce petróleo, no dependemos de Medio Oriente. Pero entender esto exige mirar los números reales y, sobre todo, entender cómo funciona un commodity global. Estados Unidos produce alrededor de 13 millones de barriles diarios, pero consume cerca de 20 millones de barriles diarios. Eso significa que sigue siendo importador neto y necesita aproximadamente 7 millones de barriles al día del exterior. Canadá aporta alrededor de 4 millones, México cerca de 1 millón, y aún así,
Estados Unidos continúa importando volúmenes significativos de Arabia Saudita, Irak y otros productores de la región. Pero incluso si mañana produjera exactamente lo mismo que consume, seguiría expuesto, porque el petróleo no se comporta como un producto local. Es un mercado global donde lo que importa no es solo dónde se produce, sino el precio mundial y cómo se reacomodan los flujos. Si el petróleo de Medio Oriente, que antes iba a Europa, ahora se desvía a Asia, entonces Europa tiene que competir por barriles en otras regiones. Y esos barriles alternativos pueden venir de Estados Unidos, África o Sudamérica. Pero si Europa compra más petróleo estadounidense, ese petróleo deja de estar disponible para el propio mercado estadounidense. Y el resultado es el mismo. El precio sube en todo el planeta. Y aquí aparece una bomba que casi nadie está mirando con atención: el petrodólar. En diciembre de 2024, Arabia Saudita cerró una transacción que recibió casi cero cobertura en los medios estadounidenses, pero que tiene implicaciones históricas. Vendieron 400.000 barriles por día de crudo a China, y el pago se hizo en yuanes chinos, no en dólares. Esto no fue un experimento aislado. Se está volviendo una práctica estable. Cada mes, aproximadamente 12 millones de barriles de crudo saudí fluyen a China y se pagan en yuanes. Y luego los síndicos saudíes utilizan esos yuanes para comprar bienes chinos, invertir en infraestructura china o convertir una parte en oro en la bolsa de Shanghái. El dólar desaparece completamente de la transacción. Y aunque 400.000 barriles diarios parezcan poco frente a los 100 millones que produce el mundo, representa una reducción significativa del comercio petrolero denominado en dólares por parte del mayor exportador del planeta. Y lo más importante, está creciendo. Los Emiratos Árabes Unidos están avanzando en acuerdos similares con India, liquidando pagos en rupias. Irak negocia, Kuwait explora, y lo que estamos presenciando es el desmantelamiento lento del sistema del petrodólar. Durante 50 años, el mundo operó bajo una regla implícita. Si querías comprar petróleo de Medio Oriente, necesitabas dólares. Eso creó una demanda permanente por la moneda estadounidense y le dio a Estados Unidos una ventaja extraordinaria. Permitió imprimir dinero sin inflación inmediata, porque otros países absorbían el exceso de dólares. Permitió sostener déficits enormes y pedir prestado a tasas bajas, porque los exportadores de petróleo recibían dólares y luego reciclaban esos dólares comprando bonos del Tesoro estadounidense. Era un círculo casi perfecto, y ese círculo se está rompiendo. Pero el tema de la moneda es solo una parte. El cambio más inmediato, el que impacta de manera directa en precios y disponibilidad, es hacia dónde está yendo físicamente el petróleo. En 2015, Medio Oriente exportaba cerca del 60% de su petróleo hacia mercados occidentales. Para 2020, esa cifra bajó a 48%. Y a enero de 2025 cayó a 39%. La mayoría del petróleo de Medio Oriente hoy va a China, India y otros compradores no occidentales. Y aquí está lo decisivo. Ellos no están comprando menos, están comprando más. Eso significa que la caída hacia Occidente no se debe a que Medio Oriente produzca menos. Produce lo mismo o más, pero está eligiendo venderle a otros. A esto se suma un elemento clave: OPEP+, la coalición de países productores que incluye a Arabia Saudita, Rusia y otros,
ha mantenido recortes de aproximadamente 2,2 millones de barriles diarios durante los últimos 6 meses. Oficialmente dicen que es para estabilizar el mercado, pero si miras el patrón, emerge algo inquietante. Arabia Saudita recorta más hacia compradores occidentales mientras mantiene o aumenta envíos hacia China. Rusia, bajo sanciones, redirigió prácticamente todo hacia India y China. Emiratos recorta parte de sus exportaciones a Europa mientras expande ventas a Asia. Lo que se presenta como gestión del mercado empieza a parecer una reasignación geográfica deliberada. Y cuando a este cuadro le sumas el Mar Rojo, entiendes por qué el riesgo de una escalada de precios es real. Desde noviembre, los hutíes en Yemen, respaldados por Irán, han atacado el transporte comercial en el Mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb. Más de 120 embarcaciones han sido objetivo. 3 han sido hundidas y decenas resultaron dañadas. Las aseguradoras declararon la zona de alto riesgo y las primas subieron alrededor de 300%. Muchas navieras concluyeron que es más barato y seguro rodear África, y eso crea un cuello de botella silencioso. Petroleros que antes tardaban menos, ahora tardan 2 semanas más. 2 semanas en las que el petróleo está flotando en lugar de estar refinándose y vendiéndose. 2 semanas extra de combustible, tripulación, seguros y logística. Y esta fricción crea una ineficiencia absurda. El mismo petróleo enviado a Europa puede costar 12 a 15 dólares más por barril que enviado a China solo por transporte y seguros. Europa queda fuera de precio, compra menos, busca alternativas, y esa competencia empuja el precio global. Mientras tanto, Asia compra con descuento relativo, y ese descuento incentiva a los productores a priorizar aún más a Asia. El ciclo se refuerza solo. Ahora, lo más importante, para llegar a petróleo de 150 dólares no hace falta un embargo oficial ni una declaración dramática. Basta con que las tendencias sigan y que 1 o 2 detonantes se activen. Primer detonante: un cierre de facto del Mar Rojo. Hoy muchos ataques son fallidos, muchos misiles no llegan, muchos drones son derribados, pero la tecnología mejora y la precisión aumenta. Si un gran petrolero fuera destruido con una carga completa, las aseguradoras podrían dejar de cubrir la zona por completo. Y entonces el canal de Suez prácticamente quedaría fuera para el petróleo que va a Europa o a la costa este de Estados Unidos. Todo tendría que rodear África, con un costo extra estimado de unos 20 dólares por barril. Si el Brent está cerca de 79, sumas 20 por logística, y luego sumas la puja de Europa por crudo alternativo. Y el salto en precio puede ser brutal incluso sin un corte real de producción. Sería una crisis logística que se transforma en crisis de precio. Segundo detonante: una escalada Irán-Israel. Las tensiones están altas, y si se vuelve un conflicto sostenido, Irán tiene una carta que sacude al mundo: amenazar el estrecho de Hormuz. Por ahí pasan 21 millones de barriles por día, aproximadamente el 21% del suministro mundial. Incluso una amenaza creíble puede disparar el precio 30 o 40 dólares de la noche a la mañana, porque el mercado pricea riesgo. Y si el estrecho se viera parcialmente bloqueado por semanas, ver petróleo entre 130 y 150 en cuestión de días no sería descabellado. Tercer detonante: una acción coordinada de la OPEP para recortar más exportaciones hacia Occidente mientras mantiene envíos a Asia. Esto suena irracional económicamente porque necesitan ingresos.
pero geopolíticamente puede tener sentido si buscan presionar políticas. Y a diferencia de 1973, hoy tienen compradores alternativos listos para absorber esos barriles. China e India pueden tomar lo que Occidente no compre. Cuarto detonante, el peor, que varios factores ocurran al mismo tiempo. Mar Rojo cerrado, Hormuz amenazado, recortes adicionales y además problemas internos en refinerías. Porque ahí ya no hay colchón. Las reservas estratégicas pueden ayudar, pero Estados Unidos tiene alrededor de 350 millones de barriles, que suenan a mucho hasta que recuerdas que consume 20 millones diarios. Eso equivale a unos 17 días de suministro. Si el precio se dispara y se mantiene alto por meses, liberar reservas solo retrasa el dolor, no soluciona el problema. ¿Y qué significa para tu vida real? Que la gasolina subiría fuerte. El crudo representa alrededor del 55% del costo de la gasolina. Si el crudo se duplica, la gasolina tiende a dispararse. Pasar de 3,50 a 6,50 o incluso $7 por galón en algunos estados sería plausible. Y eso golpea directo al hogar. Más gasto mensual, menos margen, más estrés. Pero el verdadero efecto dominó llega con el diésel, porque el diésel mueve la economía. Camiones de alimentos, transporte de mercancías, distribución a supermercados, entregas, logística de puertos. Si el diésel se duplica, se encarece el transporte, y el transporte encarece todo: comida, ropa, electrodomésticos, tecnología. La inflación, que puede parecer estable por un tiempo, se recalienta y vuelve a niveles del 6 o 7%. El salario rinde menos, el ahorro pierde valor y las industrias intensivas en energía sufren. Aerolíneas, turismo, manufactura, plásticos, químicos, fertilizantes. Y la historia es clara. Cada gran shock petrolero ha sido seguido por recesión. 1973, 1979, 1990, 2008. Y un shock a 150 podría seguir el mismo patrón. Pero aquí viene la diferencia con otros momentos. Antes, cuando el petróleo subía demasiado, la OPEP tendía a aumentar producción porque precios altos destruían demanda y reducían ingresos. Hoy, sin embargo, existe una base alternativa de clientes, sobre todo Asia, menos sensible al precio, con economías que crecen y necesitan energía. Si Occidente compra menos, pueden redirigir más a Asia, seguir vendiendo y seguir cobrando, mientras el dolor se concentra donde duele más, en Occidente. Y hay otro componente irónico. Precios altos aceleran la transición energética en Occidente. Cada vez que la gasolina se dispara, crecen los incentivos para vehículos eléctricos, eficiencia, energías renovables, políticas verdes. Los productores lo saben. Saben que el petróleo no es eterno y que su ventana de máximo poder no es de 100 años, es de algunas décadas. Por eso, su incentivo puede ser menos mantener mercado y más maximizar ingresos e influencia mientras aún se puede. Entonces, ¿qué hacer con esta información? No es para entrar en pánico, es para entender el riesgo. Incluso si no llega a 150, llegar a 100 es un escenario muy plausible si las tendencias continúan. Y con eso ya cambia la vida. Si tu vehículo consume mucha gasolina, la eficiencia importa más que nunca. Si dependes de 20 desplazamientos largos, tu exposición aumenta. Si tienes deudas de tasa variable, el riesgo de encarecimiento crece.
Si no tienes fondo de emergencia, quedas frágil ante un shock. Por supuesto, también existen escenarios donde esto no escala. Si la economía global se enfría y cae la demanda, si el shale en Estados Unidos sube producción con fuerza, si se normaliza el Mar Rojo y cae la prima de riesgo, si Rusia inunda el mercado por necesidad de liquidez. El futuro no está escrito, pero la probabilidad de ver petróleo a 100 es hoy más alta que la probabilidad de que se quede bajo 80, y la probabilidad de un pico a 150, aunque no sea la más probable, es mucho más alta que hace un año. Y aquí está la idea que casi nadie quiere enfrentar. Los grandes cambios no llegan con una sirena, llegan con señales pequeñas. Un barco que cambia de ruta, un pago que ya no se hace en dólares, un cargamento que ya no se envía a Occidente, un seguro que triplica su precio. La mayoría ignora estos detalles, y cuando el golpe llega, cuando los precios explotan, cuando el costo de vida se dispara, cuando el mercado se enfría, todos se hacen la misma pregunta: ¿cómo no lo vimos venir? La diferencia entre quienes atraviesan una crisis y quienes quedan destruidos casi nunca es suerte, es preparación. Es haber leído el tablero antes de que el tablero se incendiara, porque el mundo ya cambió, solo que no todo el mundo se ha dado cuenta. Y si algo nos enseña la historia, es que no paga más el que no sabe, paga más el que no quiso ver. Si este análisis te aportó valor y quieres seguir entendiendo lo que viene antes de que se vuelva evidente para todos, suscríbete ahora. Dale like para que esta información llegue a más personas y compártelo con alguien que necesite abrir los ojos, porque a veces un solo mensaje a tiempo puede ser la diferencia entre estar preparado o quedar atrapado cuando el precio de ignorarlo se vuelva impagable.